Empezamos. Articulaciones en la cintura pélvica. Ahí está. Lo que siempre hacemos. El primer pantallazo. ¿Qué estamos observando ahí? Una pelvis, pero en este caso articulada, ¿no es cierto? Y también estamos observando los ligamentos que vamos a mencionar, que nos van a dar sostén, que nos van a dar estabilidad. Ahí está. Vamos a mencionar todos estos. Este de acá ya reconocen ustedes. ¿Cuál es? El ligamento longitudinal anterior, ¿no es cierto? Viene para acá. Ahí está. Estos ligamentos ya lo conocen en práctica y también vimos en teoría, ¿no? ¿Cuáles serán? Sacrotuberoso, sacroespinoso, ¿no? Y vamos a ver los demás también. Y vamos a empezar mencionando esto. La sínfisis púbica. ¿Ya? Tenemos a la pelvis, unida por los coxales, tenemos al sacro, tenemos al coxis, tenemos a la articulación que se va a producir, que es la sacroiliaca, y también a la sínfisis púbica, ¿no es cierto? Como medio de unión. Van a presentar las superficies articulares a este nivel, que son las caras sinficiarias. Estas caras sinficiarias son bastante irregulares. Nos dicen incluso que tiene una característica elíptica. Estas caras sinficiarias van a presentar acá un pequeño recubrimiento de cartílago. Y ese cartílago va a ir a nivelar esas irregularidades de las caras sinficiarias, de modo que el disco interpúbico vaya a encajarse de una manera prácticamente exacta, ¿no es cierto? Esta sínfisis púbica también vamos a mencionar de que es mucho más gruesa en la mujer respecto al varón, ¿no? Y eso tiene que ver mucho por el trabajo de parto. Y vamos a hablar de los medios de unión, justamente, de esta sínfisis púbica, que será el disco interpúbico y el manguito fibroso periférico. Cuando hablemos de disco interpúbico, prácticamente vamos a empezar a recordar, ¿qué otro disco vimos? El disco intervertebral, ¿no es cierto? Va a ser un tanto semejante, con la diferencia que acá vamos a presentar fibrocartílago, y el disco intervertebral que tenía un anillo fibroso, ¿no es cierto? Se asemeja mucho. Entonces este fibrocartílago también le va a dar esa resistencia, ¿no es cierto?, al disco interpúbico. Otra cosa importante, nos dice que es mucho más ancho anterior que posteriormente. Obviamente ahí estamos viendo la cara anterior, ¿no es cierto? Pero si hacemos una vista superior, vamos a ver de esta manera. El disco interpúbico, una vista superior, va a ser mucho más abultado, mucho más abierto en la parte anterior. En cambio, en la parte posterior empieza a disminuir de tamaño, ¿no es cierto? Esto es de una vista superior y acá estamos viendo en una vista anterior. Después vamos a ver por qué es también importante esto, ¿no? Y vuelve a repetir acá abajo, mencionando que es mucho más grueso en la mujer que en el varón. ¿Por qué es mucho más grueso en la mujer? Justamente tiene que ver el trabajo de parto, ¿no es cierto? Se supone que este disco interpúbico, hablando con la sínfisis púbica, en su contexto, tiene que ser inmóvil. No tendría que moverse, se supone que es así. Pero ¿qué pasa durante el trabajo de parto? Adquiere una pequeña laxitud, adquiere una pequeña movilidad. Eso significa que estos dos se van a separar un tanto. Y al separar estas dos estructuras, ¿qué pasa? ¿Qué estrecho va a aumentar de tamaño? Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, ¿no es cierto? Me están aumentando los tres diámetros de los tres estrechos. Por eso es importante, ¿no? Adquiere una laxitud y vamos a ver las otras estructuras también. Disco interpúbico, manguito fibroso periférico. Tiene 4 ligamentos, aquí están mencionados: posterior, anterior, superior, inferior. Si nos vamos al gráfico, vamos a observar todo eso. Este de acá es el ligamento posterior del pubis.
es bastante delgado, se va a extender prácticamente sobre el periósteo entre un pubis y el otro, muy delgado. Entonces nos va a dar una fijación, un sostén a la parte posterior del pubis, ligamento posterior del pubis. Ligamento superior del pubis, olvídense de esto todavía, prácticamente se encontraría a este nivel. Es un haz grueso, fibroso y bastante denso que va a ocupar justamente esta parte superior de la sínfisis púbica. Ligamento anterior del pubis es este de acá, fíjense, va a ser su recocido en toda la cara anterior de la sínfisis púbica. Pero ¿qué características tiene esto? Nos dice que va a estar formado por fibras entrelazadas en direcciones verticales, oblicuas, transversas, ¿no? En todo sentido, procedente de extensiones de los tendones de los músculos vecinos, ¿no? Y ahí nos da algunos ejemplos, nos habla del brazo, aductores, nos habla del recto del abdomen, fíjense, esta es una extensión del recto del abdomen, del músculo piramidal, ¿no es cierto? Por mencionar algunos, del oblicuo externo también, del tendón conjunto también. Las extensiones de esos músculos que he mencionado llegan a la cara anterior, se entrecruzan y miren a la parte más ancha, ¿no es cierto?, más gruesa de la sínfisis púbica, nos va a dar una sostenibilidad, ¿no es cierto? Nos fija bastante fuerte ese nivel. Ligamento anterior del pubis, ligamento posterior del pubis, ligamento superior del pubis, y el último sería el ligamento inferior. Fácil, ¿no? El manguito fibroso periférico está formado por esos ligamentos, y es este de acá, el ligamento inferior del pubis, este que está ahí, marcando este nivel, se extiende sobre las ramas justamente del pubis, ¿no es cierto? Hace una relación íntima con las ramas isquiopubianas y tiene una forma de un arco, por eso se llama ligamento inferior o arqueado. Fíjense, tiene esta forma, ¿no es cierto? ¿Y por qué tendrá esta forma? ¿Por qué se ha tornado arqueado? ¿Por qué no ha sido simplemente así, horizontalizado, ¿no? Un ligamento inferior y listo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ha sido arqueado? ¿Por qué ha seguido el nivel de las ramas isquiopubianas y ha empezado a arquearse? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen? ¿Qué estructura pasa aquí en el varón? Varones, ¿qué pasa ahí? Ahí tóquense para ver que vean. ¿Qué pasa ahí? Ítalo. ¿Qué pasa ahí? Ah, ninguno de los varones. Lucas, ¿qué pasa ahí? Sabe, ¿no? Pero no quiere hablar. Justamente para que pase el pene, ¿no es cierto? Tiene esa forma que si fuese recta, el pene tiene una circunferencia, incomodidad, ¿no es cierto? Para todo. Bueno, eso vamos a ver la parte de genitales, ¿no? Con los ligamentos que se sostienen a ese nivel, las formas eréctiles, etcétera, y vamos a entender mejor. Pero obviamente en la anatomía humana todo tiene su ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Todo tiene el porqué. En este caso es así, hablando en el varón, tanto por el pene y obviamente en la mujer para formar toda la vulva, ¿no es cierto? Con los labios mayores, menores, etcétera, etcétera, etcétera. Manguito fibroso periférico está formado por ligamento posterior del pubis, ligamento anterior del pubis, superior del pubis y el inferior. Fácil está eso. Posiblemente les pregunte eso en su microparcial, ¿no? Ahí está. Articulación sacroiliaca. Su nombre dice, entre las superficies articulares del sacro y del ilíaco, ambos tenían la forma de una oreja, ¿no es cierto? También va a presentar cartílago de revestimiento, ¿ya? Incluso nos dice que tiene una pequeña membranita sinovial. ¿Y qué tipo de articulación se la puede clasificar a esto? Les voy a preguntar en ese examen. Articulación de tipo condilea, ¿no?
articulación de tipo condilo. Entonces, las superficies articulares, ¿quiénes son? Las caras auriculares del sacro y del ilio. La cara auricular del sacro va a ser una conjunción con la cara auricular del ilio, ¿no es cierto?, para formarnos esta articulación sacro-ilíaca. Muy bien. Entonces, si hablamos de sus medios de unión, lo primero es la cápsula articular, que estamos observando a ese nivel, que nos dice que se pueden confundir con los ligamentos sacroiliacos anteriores, ¿no es cierto?, y los posteriores. Pero si nosotros nos vamos a esos ligamentos sacroiliacos, también vamos a decir que se pueden confundir con la articulación sacroiliaca. Aquí viene la parte importante. Ligamento sacroiliaco anterior. Y vuelve a repetir, se confunde con la cápsula. Y cuando fuimos nosotros a la cápsula, ¿qué dice? Se confunde con los ligamentos sacroiliacos, ¿no es cierto? Los dos nos están volviendo a mencionar. ¿Qué vamos a encontrar acá? Un haz anterosuperior, o llamado freno de la nutación superior, y un haz anteroinferior, también llamado freno de la nutación inferior. Tiene esos dos nombres. Si nos vamos al primer, haz anterosuperior o freno de la nutación superior, es este de acá. Miren, se extiende entre las alas del sacro y el ilium. Miren, en todo el espesor. Aquí está la articulación sacroiliaca, y como es bastante delgada y se puede confundir con la misma articulación porque es bastante visible. Vamos a ver eso en la práctica. Prácticamente se extiende de anterior a posterior, y nos dice también de medial a lateral entre las alas del sacro y también el ilio. Ligamento sacroiliaco anterior nos proporciona una estabilidad a este nivel. Haz anteroinferior o freno de la nutación inferior. Este prácticamente se va a ir a sujetar sobre la escotadura ciática mayor en dirección a las caras laterales del sacro. Haz anteroinferior o freno de la nutación inferior. Y podemos observar, fíjense, que tanto con el superior como el inferior prácticamente estamos dando una estabilidad, en este caso a medias, ¿no es cierto?, sobre la articulación sacroiliaca, porque nos faltan los ligamentos sacroiliacos posteriores. Pero en esta primera parte ya vemos qué ligamentos nos van a dar sostén y también nos van a permitir hacer los movimientos de nutación. Es por eso que se llama frenos de la nutación. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver en qué consisten esos frenos de la nutación. Entonces, en los sacroiliacos anteriores simplemente vamos a ver esos dos, no vamos a ver más. Y nos pasamos a los sacroiliacos posteriores. Esto es lo que complica más. Vamos a dividir en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Cuando escuchen la palabra superficial, vamos a hablar simplemente de los ligamentos ilioarticulares. Cuando escuchen plano medio, vamos a hablar de los ligamentos iliotransversos. ¿Ya? Ilioarticulares, superficial, medio, iliotransversos, ¿no? Y al profundo ahorita vamos a empezar a hablar. Si nos vamos al primer plano superficial, los ligamentos ilioarticulares, nos dice que van a estar compuestos de dos haces de forma común, pueden llegar a ser incluso tres. Se extienden, ¿en dónde? Aquí vamos a dibujar. Prácticamente agarran la tuberosidad ilíaca y se van a dirigir por medio de dos o tres haces a la cresta sacra intermedia. Esta de acá es la cresta sacra intermedia, ¿no es cierto? Entonces, estos ligamentos ilioarticulares van a venir de esta manera. Un haz se va a fijar en el primer tubérculo, el segundo haz en el segundo tubérculo, si tuviera un tercer haz en el tercer tubérculo, y de esta manera se forman los ligamentos ilioarticulares. ¿Dónde inicia? Tuberosidad ilíaca.
¿Dónde termina? Cresta sacra intermedia. Plano superficial, ligamentos ilioarticulares. Ahí es fácil. Plano medio, iliotransversos y los conjugados. Esta es la parte que más se habla en práctica y también en el examen teórico. Sacroiliaco posterior, plano medio. Al primero que vamos a encontrar es al ligamento iliotransverso del sacro. El plano superficial se dirigía a la cresta sacra intermedia, ¿no es cierto? El plano superficial. Y este plano profundo o plano medio se van a dirigir ¿a qué cresta? La cresta sacra lateral, ¿no es cierto? El primer, iliotransverso sacro. Su origen, posterior a la cresta ilíaca, junto con la tuberosidad misma, y va a ir en dirección a la primera apófisis transversa del sacro. Todo esto llamamos ligamento iliotransverso sacro. Después de los ligamentos iliotransversos sacros, vamos a tener a los ligamentos iliotransversos conjugados. Primer haz iliotransverso conjugado, segundo haz iliotransverso conjugado, tercero y cuarto. El primero, ¿dónde nace? Tuberosidad ilíaca y termina en el primer tubérculo de la cresta sacra lateral. Segundo haz iliotransverso conjugado, que se llama ligamento de Sagres, ¿no es cierto? El ligamento de Sagres. ¿Dónde para? Tuberosidad ilíaca y muy cerca de la espina ilíaca posterior superior. Y va a ir en dirección al segundo tubérculo de la cresta sacra lateral. Terceras iliotransverso conjugado, ¿dónde nace? En la espina ilíaca posterior superior y termina en el tercer tubérculo de la cresta sacra lateral. Cuarto haz iliotransverso conjugado, ¿dónde inicia? También en esta espina ilíaca posterior superior y va a ir en dirección al cuarto tubérculo de la cresta sacra lateral. Y nos dice que cubre al tercer haz iliotransverso, y este cuarto haz iliotransverso conjugado se confunde con este ligamento que es el sacrotuberoso. Sacrotuberoso. En resumen, el primer haz iliotransverso conjugado termina en el primer tubérculo de la cresta sacra lateral, ¿no? Muy cerca del primer orificio. El segundo, en el segundo tubérculo. El tercero, en el tercer tubérculo. Y el cuarto, de la misma manera, en el cuarto tubérculo. Lo importante de aprender estos ligamentos es el inicio, ¿no es cierto?, de sus inserciones. El primero será tuberosidad ilíaca. El segundo será tuberosidad y parte de la espina ilíaca posterior superior. Y el tercero y cuarto nacen de la espina ilíaca posterior superior. Iliotransversos conjugados, ¿no? Y este es el desarrollo. Acuérdense, se pregunta mucho. Ahí fácil. Ahí está todo lo que hemos hablado. Plano ligamentoso profundo, representado por el ligamento sacroiliaco interóseo, ¿no? Ligamento axil también se llama. Aquí en práctica es un tanto complicado de observar. ¿De dónde a dónde se extiende? Tuberosidad ilíaca en dirección a las fosas crigosas. En dirección a las primeras fosas crigosas del sacro. Ese es el ligamento sacroiliaco interóseo, también llamado axil. ¿Ya? Entonces hemos repasado esos tres planos: superficial, medio y profundo. Superficial, ilioarticular; el medio, iliotransverso; y el profundo, el sacroiliaco interóseo. Y aquí se terminan los ligamentos de esta parte posterior, que son los ligamentos iliolumbares. Y su nombre ya menciona, ¿no? Ilio al hueso ilíaco,
lumbar a la región lumbar. Vamos a tener dos: ligamento iliolumbar inferior y superior. El inferior, ¿dónde nace? En la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar, hablando de su borde inferior, y el vértice iban a ir en dirección a la parte posterior de la cresta ilíaca. Ligamento iliolumbar inferior, es el más importante. Tenemos al superior, ¿dónde nace? Vértice y borde inferior de la cuarta vértebra lumbar. De la misma manera va a ir prácticamente paralelo y un tanto lateral a la misma cresta ilíaca. Tenemos a los ligamentos iliolumbares superiores e inferior. Superior e inferior. Ambos tienen el mismo nacimiento, simplemente que van de diferentes apófisis transversas. Entonces, ¿qué son los frenos de la nutación? Los frenos de la nutación son los movimientos que se van a generar en esta articulación sacroiliaca misma, ¿no es cierto?, en la misma pelvis, durante el trabajo de parto. Estos movimientos de la nutación se generan durante el trabajo de parto. Entonces tenemos un movimiento de nutación y un movimiento de contranutación. ¿Qué pasa con el movimiento de nutación? La base del sacro, miren, está tirando anteriormente. En cambio, el vértice se nos tira posterior, ¿no es cierto?, y superiormente. ¿Qué está haciendo el sacro? Se está expandiendo, nos está ampliando también los diámetros de la pelvis. ¿Qué diámetros se van a ampliar acá? El estrecho medio y el estrecho inferior, ¿no es cierto?, en sus diámetros anteroposteriores. Si el diámetro anteroposterior en el estrecho medio dijimos que era 12 centímetros, con el freno de la nutación, ¿cuánto será? Será cerca de unos 13, ¿no es cierto? Si acá dijimos que era de 7 a 10 centímetros, ¿cuánto será? Será 11, ¿no es cierto? 11.5. Estos frenos de la nutación o los movimientos de nutación son importantes durante el trabajo de parto, porque llega un momento que la cabeza del bebé se encajan en estos estrechos medio e inferior, ¿no es cierto?, y necesita una mayor amplitud para el nacimiento. Entonces, ¿qué hace el sacro? Con la articulación sacroiliaca y los ligamentos de sostén nos permiten realizar estos movimientos de nutación, y los ligamentos sacroiliacos fijan para que esto no pase a una luxación, ¿no es cierto? Imagínense en pleno trabajo de parto tener una luxación o algo así, ¿no es cierto? Complicado. Por eso la existencia de los ligamentos sacroiliacos anteriores y los posteriores. Y en los movimientos de contranutación, ¿qué significa? El bebé a salir, ¿no? Ahí está ya llorando. Todo regresa a la normalidad. La base está tirando posteriormente y el vértice anteriormente. En otras palabras, el sacro regresa a su posición y los diámetros también a la posición inicial, ¿no es cierto? Estos son los movimientos de nutación y contranutación durante el trabajo de parto. Y lo que les gusta, ya conocen de memoria: ligamentos sacrotuberosos y espinosos. ¿Hay otro dibujo? Ya. ¿Cuál es sacrotuberoso? Este de acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es sacroespinoso? Este de acá. Cuando vimos sacro, dijimos, ¿no?, que hacían la inserción en su cara lateral, en el segmento inferior. Pero resulta que no, simplemente es ahí. Todo inicia acá arriba, ¿no es cierto? El ligamento sacrotuberoso prácticamente va a ser una inserción en la tuberosidad ilíaca, en las espinas ilíacas, póstero superiores, póstero inferiores, la escotadura que las va a separar, descienden y también se fijan sobre la cara glútea del ilio, descienden, agarran parte de la escotadura ciática mayor, descienden, agarran la cara lateral del sacro, ¿no es cierto?, y también el coxis, hablando de las dos primeras vértebras coxigias,
y de ahí se dirigen hasta la tuberosidad isquiática para fijarse por completo, ¿no es cierto? Y el sacroespinoso, ¿qué hace? Se inserta en las dos últimas vértebras sacras y nos dice que las dos primeras a tres coxigias, una forma un tanto piramidal, y se dirigen o van en dirección a la espina ciática. Gracias al entrecruzamiento del sacro tuberoso y espinoso vamos a formar dos orificios, que son los agujeros ciáticos mayores y los agujeros ciáticos menores, ¿no? Ahí está. Esto con seguridad también les voy a preguntar. Pero de nada sirve que les diga, no llega el examen microparcial, igual no me responden. Ya he hecho eso durante 6 semestres consecutivos. Si les pregunto, ¿qué elementos atraviesan el agujero ciático mayor, o orificio ciático mayor? Músculo piriforme. Ya hemos visto, ¿no es cierto? El nervio ciático, el pudendo, el obturador interno y los paquetes vasculonerviosos, ¿no es cierto? Si les digo, ¿qué pasa por el ciático menor, por ese orificio? 4 estructuras. Músculo obturador interno, los vasos pudendos y también el nervio pudendo, y necesita este músculo un nervio, ¿no? El nervio obturador interno. Son las estructuras que van a atravesar tanto el agujero ciático mayor como el menor. Y aquí terminamos. La membrana obturatriz. Ya muy poco podemos hablar de eso, ¿no? Esta membranita que va a ocupar justamente todo el agujero obturador también va a estar formado por varios entrecruzamientos que en su mayor parte son horizontales, nos dicen, ¿no? Pueden ser más horizontalizados, pero también van a tener pequeñas fibras, tanto oblicuas, otras verticalizadas. Lo importante acá es que en la parte superior me deja un pequeño espacio, un pequeño orificio, que es el conducto del obturador. Y justamente, ¿qué va a atravesar por este conducto del obturador? ¿Por qué es importante? Porque pasa vasos y nervios obturadores, ¿no es cierto? Y por debajo nos dice también que se encuentra una pequeña cintilla de refuerzo, que es la cintilla subpubiana, ¿no? Que también nos da el líquido. Pero prácticamente la membrana obturatriz se va a envolver y fijar sobre el agujero obturador, dejándonos un pequeño orificio que va a ser el conducto del obturador para el paso de los vasos y también los nervios obturadores. Ahí está. Y listo.